Radio Transmundial presenta Los grandes temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los grandes temas. Vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 16 del Evangelio según San Juan. Capítulo 16 del Evangelio según San Juan. Y vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo 16. Versículo 16 también. Jesús está hablando a los discípulos y les dice, en la misma noche en que va a ser prendido y al otro día va a estar crucificado, y les dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero vosotros estaréis tristes. Aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Estamos dedicando todos estos domingos a recordar el sermón que Jesús dio pocos momentos antes de que lo prendieran y el día anterior de que fuera a la cruz. Es una conversación íntima con los discípulos que se encuentra en el Evangelio según San Juan desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16. Y Jesús lo desarrolló en la intimidad todas las enseñanzas importantes para la vida cristiana. Quiere decir que vamos viendo cada domingo una de estas enseñanzas. Vimos dos mandamientos al principio, el del servicio permanente y el amor incondicional, el don de la paz inmutable que da Jesús, una clave de la vida cristiana, que es que el cristiano está para fructificar, para dar fruto. Y ahora va a hablar de otro don que va a otorgar a sus discípulos y que está a nuestro alcance, que Jesús lo va a universalizar en ese momento, pero que es un don que está relacionado con la experiencia que ellos iban a vivir. Jesús sabe en el aposento alto y cuando sale del aposento alto que pocos minutos después todo se va a precipitar. Ellos salen del aposento alto, pasan frente al templo, cruzan lo que se llama el torrente del Cedrón, que es un zanjón, digamos, para que en los tiempos de lluvia corra un poco el agua, y se enfrentan al Monte de los Olivos. Cuando suben por la cuesta del Monte de los Olivos, van hacia un huerto que está en el Monte de los Olivos, que es el huerto de Getsemaní. Allí lo va a encontrar Judas, allí van a venir los agentes del templo, lo van a tomar preso, lo van a llevar y comienza la pasión de Jesús, que va a terminar a las 9 de la mañana del día siguiente, cuando ya Jesús esté crucificado. Esa misma noche va a pasar por el tribunal de Anás y de Caifás. Al amanecer lo van a llevar al tribunal de Poncio Pilato. Después lo van a entregar a los soldados romanos que lo van a flagelar. Va a ser el Vía Crucis y finalmente va a terminar crucificado. Y Jesús sabe todo esto. Y está en la reunión con sus discípulos. Y él sabe el impacto que esto tiene, porque cuando nosotros pasamos abruptamente de la paz a la angustia, de la paz al dolor, del equilibrio al desequilibrio,
siempre se produce una fuerte tensión en nuestra vida. Y eso es lo que va a pasar. Los discípulos comenzaron a seguir a Jesús, y para ellos seguir a Jesús era compartir una fiesta permanente, donde siempre sucedían milagros, donde siempre había cosas maravillosas que comentar, donde siempre el asombro los llevaba a la felicidad. El primer milagro de Jesús fue transformar el agua en vino, el primer milagro. Y fíjense ustedes que este milagro es el que se repite permanentemente, sale de lo ordinario, que es el agua, lo común, lo ordinario, para pasar a lo extraordinario, que es el vino, que es la alegría. Y prácticamente todos los milagros son esos, encontrarse con algo que es ordinario, que es de todos los días, y llegar al momento en que Jesús lo transformaba, y lo transformaba en algo maravilloso. Pero ahora tiene el momento del dolor. Ahora van a entrar en una zona oscura de la vida, que es la zona del sufrimiento, y tienen que estar preparados. Los discípulos se resistían a esto, porque todos nos resistimos al dolor. Y cuando Jesús les hablaba del padecimiento, les hablaba del sufrimiento, les hablaba de la muerte, de perder la vida, de volverla a tomar, de la resurrección, ellos escuchaban solamente la primera parte, que era la parte del dolor, y comienza lo natural en todo ser humano, que es resistir al dolor. Esto es normal, que todo ser humano resista al dolor, trate de eludir el dolor. ¿Quién de nosotros quiere pasar por un momento de dolor? Nadie lo elige, lo recibimos porque viene, y el dolor nos es impuesto por las circunstancias. Queremos siempre encontrarle alguna explicación lógica al dolor, algo que nos tranquilice, buscar alguna razón, algún porqué. Ustedes han visto que el ser humano, cuando llegan los primeros años, en la primera infancia, empieza la época de los por qué. Los chicos empiezan a preguntar por qué, y por qué, y por qué. Y se transforman en molestos. Les Luthier hicieron una linda representación de esto con un chico que preguntaba por qué la gallinita dijo eureka. Y finalmente lo harta tanto que el que está allí le dice, las gallinitas no hablan, ¿no? Como diciendo, no molestes más. Y realmente los porqué de los chicos marca que están pasando o que han entrado al mundo de la lógica. Ellos están hablando de causas y de efectos. Y entonces a tal causa preguntan ¿por qué sucede? Se está desarrollando lo que es en el ser humano el mundo lógico. Y en ese mundo lógico buscamos los porqué de todas las cosas. Creemos que todas las cosas tienen una razón. Y lógicamente que en la naturaleza todas las cosas tienen una razón. Pero cuando llegamos al tema del dolor, queremos también preguntar por qué. Y queremos alguna razón lógica. Y realmente no hay una norma. No podemos sacar una conclusión general aplicable a todos los casos. El dolor viene, y viene de diferentes formas. Y si usted lee la Biblia, se va a encontrar con que en la Biblia hay personas que sufren, y cada una lo hace por un motivo diferente. El apóstol Pablo tenía un sufrimiento tremendo en la vida con un problema, que él lo llama, es un aguijón que tengo en el cuerpo, es algo corporal. Dice, y le pido a Dios que me lo saque, porque estoy sufriendo. Y Dios le dijo, bueno, es el mensaje mío para que te apoyes en mi gracia. Ahora, esta es la explicación para él. Pero si yo tengo un problema de dolor, no puedo aplicar lo mismo, porque esta es la explicación del dolor para el dolor de él. Pero en otro caso Jesús se enfrenta a un ciego de nacimiento y los discípulos le preguntan, ¿y este por qué sufre? ¿Quién pecó, él o sus padres? Y Jesús le dice, ni él ni sus padres. Este caso es para que la gloria de Dios se vea, y le da la vista. Y son dos casos distintos y las explicaciones son distintas, totalmente distintas. Y podemos seguir, Jesús se acerca a un paralítico en Betesda, hace 38 años que está paralítico, y Jesús le dice, vete, no peques más para que no te venga una cosa peor. Lo que quiere decir que ahí el dolor era consecuencia del pecado. Son todos casos diferentes. Y no se puede generalizar. Nadie puede explicarle al otro por qué sufre. Nadie puede explicarle. La explicación únicamente la tiene Dios. Nadie puede responder el porqué del sufrimiento humano. Vivimos en un mundo donde está el dolor,
pero el dolor no se reparte lógicamente. Nosotros querríamos que los malos sufrieran y los buenos les fuera bien, pero no es así. El dolor nos llega a todos. El dolor es el gran misterio que nos iguala, que nos muestra lo que es el mundo en el que vivimos, y ellos iban a entrar en ese momento del dolor. Y Jesús le va a dar una visión del dolor totalmente distinta a la de su época. Ellos trataban, sobre todo el pueblo judío en aquel momento, y los discípulos estaban influenciados por esto, de creer que siempre el dolor era consecuencia de las malas acciones de la gente. Por eso le preguntan cuando ven el ciego de nacimiento, ¿quién pecó, este o sus padres? Es decir, ¿quién hizo el mal para que viniera esto? Ellos creían eso. Y Jesús va a cambiar en ese momento esa visión del dolor y va a dar una visión totalmente distinta a sus discípulos y a todos nosotros que venimos detrás. Habían comenzado las horas oscuras y Jesús les anticipó, les había dicho que venían estas horas oscuras. No era algo que llegaba de improviso, pero necesitan para entenderlo que las horas oscuras pasen y estar del otro lado de la cruz. Hasta ese momento, por más que Jesús le explicó, mire, va a pasar esto, pero voy a resucitar, ellos no lo entendían, no lo entendían. Y entonces Jesús vuelve sobre esto y ellos siguen sin entender, siguen sin comprender. Y entonces Jesús le va a dar una explicación acerca del dolor. Una nueva forma de ver el dolor. No verlo como lo veían sus compatriotas, como la consecuencia del mal o del pecado nada más, como un castigo de Dios, sino verlo en una forma diferente. Y Él les dice, la mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Y acá trae un dolor, que es el dolor del parto, que es el dolor que da vida, es el dolor que fructifica, es el dolor que tiene un resultado, es el dolor que trae una bendición para la vida. Y lo que les está diciendo Jesús es que el dolor siempre tiene un sentido, tiene una finalidad, que solamente Dios conoce la finalidad, solamente Él, y los propósitos de Dios para sus hijos son siempre de bendición. Quiere decir que para el cristiano, el dolor, cuando uno está en Cristo y está en la fe, el dolor es un día nublado que aparece, es un día nublado. El sol desaparece. Entramos en la oscuridad, se oculta de nuestra vista, pero todos nosotros sabemos que allí está, que allí está. Es como un eclipse lo que se produce, y lo que Jesús les está diciendo es, ustedes van a sufrir un eclipse. Por un momento ustedes me van a ver sufrir y van a sufrir ustedes, y van a tener miedo y se van a angustiar. Pero como Dios está detrás de todo esto, esto tiene un resultado y tiene una salida. Esto tiene un porqué. Esto tiene una resolución. Jesús les va a decir, ustedes también esta noche tienen tristeza, pero yo los volveré a ver y se gozará el corazón de ustedes y nadie les podrá quitar el gozo. Nadie. Les está diciendo, ustedes van a entender el dolor y lo van a entender como parte de lo que Dios hace. No van a comprender el porqué, pero siempre van a entender que Dios está detrás del dolor. Y entonces van a poder tener gozo en medio del dolor, porque van a saber que el dolor siempre para un cristiano es un dolor de parto, es un dolor que da vida, es un dolor que lleva hacia algo mejor, siempre lleva hacia algo mejor. Y cuando aparece por la noche a los discípulos ya resucitado, la Biblia dice que Jesús se presenta delante de ellos y dice, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados,
estaban maravillados. Es decir, el gozo había explotado en la vida de ellos en el momento de la resurrección. Y había explotado en tal forma que de gozo no lo creían. Es esto que a veces nosotros decimos cuando vemos algo que es demasiado maravilloso: no lo puedo creer. Y eso es lo que nos cuenta Lucas, que lo que Dios hizo con ese dolor, ellos no lo podían creer, lo que Dios había sacado. Jesús está dándoles una lección en ese momento, una lección que nos alcanza a nosotros, a todos los cristianos de todos los tiempos, para los tiempos de dolor y de adversidad. Los discípulos habían experimentado la felicidad del sol radiante, la felicidad de ver la plenitud del sol. Ahora experimentaban el dolor. Había llegado el momento de la sombra, había llegado el momento de la oscuridad. En algunos pueblos primitivos, cuando el sol desaparece, porque llega el invierno, y desaparece por muchos días, los pueblos primitivos estos comienzan a angustiarse. Se angustian en tal forma que comienzan a hacer ritos, hasta ritos sangrientos, de sacrificar a personas pidiendo que el sol vuelva. Porque piensan que se fue definitivamente, que no está más, que se enojó, y porque se enojó se fue. Y entonces hay que hacer algo para propiciarlo, hay que hacer algo para que vuelva. Y comienzan con sacrificios de animales, siguen lacerándose ellos, y si el invierno se prolonga, terminan sacrificando a sus propios hijos para que el sol vuelva. El culto al sol era así, el sacrificio para pedir que no se vaya. Y Jesús dice: ustedes saben que el sol siempre está. Ustedes saben que el sol siempre está, que va a estar siempre, y que va a ser por un momento, pero que en definitiva siempre, 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 a todo dolor, le sucede el sol, le sucede la gloria, aún hasta el último dolor de la vida. El dolor de la partida, para el cristiano tiene esperanza, que detrás de eso sale el sol y sale permanentemente. Aún en ese momento. Cuando salimos de viaje, esto me lo enseñó un amigo de afuera. Cada vez yo paro siempre en la casa de la misma persona cuando voy al Perú, de mi amigo Abel y su esposa. Tengo allí incluso cosas mías que las guardo de un viaje a otro. Pero cuando salimos se reúne toda la familia y lee el Salmo 121. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Él guardará tu salida y tu entrada. Y yo a veces les digo, bueno, yo no sé qué es lo que va a pasar, porque uno sale y después puede entrar nuevamente a su país, a su casa, o puede entrar a la casa celestial de golpe, porque uno no es dueño de su propia vida. Y uno sabe que entre a su casa para reunirse con su familia, o que las circunstancias de Dios le marquen el tiempo para entrar a la casa celestial, siempre Él guardará tu salida y tu entrada. Él siempre va a estar allí. Por eso Jesús les dijo, yo les voy a dar un gozo y nada les va a quitar ese gozo. Nada les va a quitar ese gozo. Es el gozo permanente de saber que el Señor siempre está allí. Puede ser que se nos vaya la sonrisa de los labios, puede ser que no estemos en la exultación de la alegría, pero en medio del dolor siempre está el gozo de saber que el sol va a salir, o aquí o en la eternidad, ese sol sale y sale para siempre. Por eso lo cantamos el domingo pasado,
por eso es que tenemos esperanza. Por eso es que tenemos esperanza. Por eso es que luchamos todos los días. Porque Jesús da verdadero gozo y gozo permanente. Él sigue guardando siempre nuestra salida y nuestra entrada. El asunto es que nosotros tenemos que abrirle la puerta al gozo del Señor. Tenemos que abrir nuestro corazón para que el gozo del Señor llegue a nuestra vida y descansar en Él. En el Nuevo Testamento hay una historia muy interesante. El apóstol Pedro está preso en una cárcel. La iglesia es una persecución que ha comenzado contra los cristianos. La iglesia se reúne y ora permanentemente por él. Ora, porque sabe que a Pedro le espera la muerte. Está preso y son los mismos que mataron a Jesús los que tienen preso ahora a Pedro. No se puede esperar nada bueno. Dios actúa esa noche y Pedro sale de la cárcel milagrosamente y él sabe dónde está reunida la iglesia y él va y golpea la puerta y sale una muchacha que se llama Rosa y lo ve y tiene tanta alegría que vuelve y no le abre la puerta y lo deja fuera. Estaba allí, había nada más que abrirle la puerta. Cada uno de nosotros puede abrir esta mañana la puerta al gozo del Señor. Y el gozo ese es un gozo permanente en toda circunstancia de nuestra vida. Porque es el gozo que Jesucristo trae con su sacrificio en la cruz. Él dijo, os volveré a ver, es decir, tiene que pasar esto. Y nadie les va a quitar ese gozo. Y 2000 años después, por la fe en Cristo Jesús, decimos que cuando uno le abre la puerta, el gozo en el Señor es permanente, también en el momento del dolor. Señor, te damos gracias esta mañana por lo que hemos podido vivir aquí en tu casa. En primer lugar, te agradecemos por tu presencia. La presencia tuya prometida en el principio, donde hay 2 o 3 que se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y queremos agradecerte, Señor, por la fidelidad de tu promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Queremos darte las gracias por nuestros hermanos que fueron bautizados y darte las gracias porque hemos podido alabar el nombre tuyo y darte las gracias porque podemos seguir apropiándonos de las palabras de Jesucristo para aplicarlas a nuestra vida. Señor, muchas veces cerramos la puerta al gozo y no pensamos que tú estás siempre detrás de todas las cosas y que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan para bien. Te damos gracias, Señor, por esta certeza que tenemos, que las cosas positivas y también las cosas negativas, que las cosas que tienen que ver con la vida y las cosas que tienen que tener que ver con la muerte, siempre llegan a nuestra vida, pero siempre podemos tener esperanza, porque la esperanza en Cristo es una esperanza inagotable, es una esperanza para la eternidad, y por eso nadie quitará nuestro gozo. Queremos terminar gozándonos en el Señor, gozándonos en lo que Él es para nosotros, gozándonos en la esperanza que Él trae a nuestra vida. Y Señor, al terminar, te pedimos que el amor y la misericordia tuya permanezca activa en nuestras vidas, que tengamos conciencia en cada momento y en cada lugar de la presencia tuya con nosotros y que podamos mantener el gozo permanente en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por lo que hemos recibido de ti. Gracias por este día
Bendice, Señor, a nuestra nación y bendícenos a todos los cristianos para que seamos fieles testigos de Jesucristo. Recibe, Señor, nuestra adoración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el Pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.